Buenas tardes, mi nombre es Isabel Ozón Muñoz y en compañía de Erika Yepes explicaremos la actividad relacionada con el caso que atenta contra la ética escogido, el cual fue la corrupción electoral y la corrupción política en Colombia. Como primer punto se encuentra la siguiente pregunta: ¿por qué considera que se atenta contra la ética profesional? A lo que se responde que el tema de la corrupción electoral en Colombia y la manera en cómo éste debe ser evitada conducen a ratificar que la causa inevitable de la corrupción se lleva a cabo por la conducta deshonesta de los actores públicos. Esto quiere decir que es un producto de las acciones corruptas que el individuo decide realizar y por ende, si el individuo se deja llevar por estas acciones, su estrategia de juego va a ser evitar al máximo las normas y los mecanismos de control. Es por eso que en este momento se pone en tela de juicio la manera ética de tomar la decisión frente a seguir actuando de determinada manera o detenerse ante la situación. Esto último se puede conseguir por medio de factores como la sensibilización, el desarrollo de una conciencia y la apropiación de cierta madurez en el accionar, siendo estos el producto de establecer unos principios internos y un mejor dominio del carácter. Aspectos como el dominio del carácter y los principios que posee un individuo son los que o bien impiden o bien permiten actuar a una persona, y es por medio de la disciplina de la ética profesional en donde se ve reflejado ese comportamiento. Es así como se da paso al terreno de la ética para la administración pública, la cual abarca y refiere el tema en cuestión de una manera en específico. Por tal razón, en el ámbito público se explica como la forma en que la sociedad debe relacionarse con la política sin ésta limitarse a los funcionarios públicos. Por lo tanto, y a manera de ejemplo, un buen gobierno no solo requiere de funcionarios que sean responsables, sino también de políticos responsables, debido a que son los políticos los que principalmente gozan al máximo de este poder autonómico en las decisiones y estas decisiones dependen a su vez de la actuación de sus principios. Se puede establecer también una relación con la ética pública y la corrupción, ya que dicha ética permite no solamente hacerle contrapeso a esta problemática, sino además a las distintas actitudes que son consideradas antiéticas al momento de incluir un conjunto de valores y de principios. No obstante, y pues hay que tener en cuenta que con el uso de esta ética no se puede pretender dar una solución total a los problemas que se enfrenta en la administración pública, ni que esta sea la solución definitiva para acabar con la corrupción, pero sí es considerada como un instrumento más para poder combatirla. Esta ética en el ámbito laboral y en los servidores públicos hace que se pueda concientizar en los principios de la conducta ética y que así se pueda generar una mayor efectividad en la calidad y la gestión de los intereses colectivos, los funcionarios y el equipo técnico, al trabajar para los políticos y ser los operadores de las instituciones públicas, los cuales los convierten en una responsabilidad de manera colectiva de las funciones del gobierno. Por otro lado, la ética es considerada como un mecanismo de control de las injusticias que son sometidas en el uso del poder público, es decir, que se considera un elemento principal para la creación y el mantenimiento de la confianza en la administración y en sus instituciones. Esto quiere decir que las personas que son partícipes de las funciones públicas deben ser conscientes de que el trabajar para el servicio público se define como la acción proveniente del gobierno para la satisfacción de demandas y necesidades que tienen las personas que integran el Estado. Es por esta razón que se dice que el servicio público se debe a su comunidad y por ende tiene una responsabilidad y un compromiso con ella. Por otro lado, el costo de la corrupción es otro aspecto en el que se puede atentar contra la ética profesional, ya que la falta de ética en los sectores públicos se enmarca evidentemente en los políticos y los funcionarios, los cuales abusan de su autoridad y de sus atribuciones para generar un beneficio propio, cometiendo actos incorrectos tales como la desviación de los recursos públicos y la afectación a la sociedad que como consecuencia trae desigualdad y mal funcionamiento de las instituciones públicas, entre otros factores. Y por último, se debe tener en cuenta que los servidores públicos, así como los gobiernos y las administraciones públicas, deben contar dentro de su equipo con individuos íntegros que se destaquen por una buena conducta social, que exista una sólida educación, los cuales les permitan adoptar una postura clara frente a la corrupción. Esto se consigue por medio de un trabajo conjunto con la ética, la cual es la herramienta encargada de realizar dicho proceso de selección
haciendo énfasis en la consecución de sus actividades con responsabilidad y bajo los preceptos éticos. Además, la ética profesional en la aplicación de la función pública supone la idea de servicio, la cual hace referencia a que todas las actividades que son realizadas por los funcionarios del servicio público sean dirigidas hacia el bien común, evitando los actos de corrupción, manteniendo la confianza en las instituciones y en la administración, y creando conciencia, que no solamente se debe comprender lo que es adecuado y lo que no, sino en la forma de actuar ante una determinada situación cuando algo se está cometiendo de la manera incorrecta. Buenas tardes, mi nombre es Erika Yepes y como lo mencionó mi compañera Isabela, voy a hablar sobre el segundo punto, que consiste en dar unas posibles soluciones a corto o a largo plazo en el tema correspondiente a la corrupción electoral. En el ejercicio de las funciones profesionales tiene implícito unos factores tanto internos como externos al individuo, lo cual lo modela y le da la capacidad para tomar decisiones que van de acuerdo a sus principios morales o desistir de los mismos si lo que busca es un beneficio personal. Ese es el panorama que visualizamos en la sociedad actual en Colombia, en la cual los funcionarios públicos deben estar constantemente en esa toma de decisiones que van en cuanto a sus funciones profesionales o también que están ligadas a factores personales, como devolver favores, como las influencias políticas, como el tema de las animosidades personales. En ese entendido, para el caso específico de la corrupción electoral, es un tema que está estructurado en una cadena de funciones y profesiones que parece no tener un inicio ni un fin. Los funcionarios públicos están inmersos en la legalidad de la función electoral y suelen olvidar su ética profesional por temor a perder sus empleos o simplemente porque entran en la interacción de devolver favores por favores recibidos. Y así se convierte la democracia en un clientelismo y en una ambigüedad de labores particulares de nunca terminar. Bajo este contexto, planteamos unas posibles soluciones a mediano y largo plazo en este problema de la corrupción electoral. Por una parte, considerando que el sistema electoral de Colombia es bastante obsoleto, una solución posible de forma puede ser el cambiarnos a la votación electrónica. Y si pasamos a una solución de fondo, puede ser la reestructuración total del Consejo Nacional Electoral, teniendo en cuenta que es importante desligar a los funcionarios que actualmente laboran en ella, desligarlos de esos partidos políticos y así que puedan actuar con total neutralidad. Asimismo, haciendo alusión a la ética kantiana, volvemos a la ética del deber, ¿no? Es importante que la legislación cambie para que verdaderamente existan controles. Por ejemplo, los controles a las inversiones que se hacen a las campañas políticas por parte de cada uno de los partidos. Y las leyes son ese camino efectivo para el cumplimiento de los deberes y las funciones de manera correcta por parte de los individuos. En este punto volvemos a hacer énfasis a la modificación del sistema electoral, teniendo en cuenta que en la actualidad existen muchas excusas para el fraude electoral, por ejemplo, aquellos errores en el conteo, la pérdida inexplicable de los tarjetones y un sinnúmero de excusas que facilitan este fraude. Hay un factor de ética individual en los electores que es el más preocupante porque es allí donde proponer soluciones resulta algo muy complejo. La cultura que nos persigue es aquella en la que se escucha a ciudadanos, por ejemplo, el día de las votaciones decir yo voto por el que me digan, o votar por el que nos haya dado más ayudas en las campañas, o simplemente voy a votar por el que me haya pagado más por el voto. Suena lamentable, pero eso es lo que provocan las campañas políticas cuando se hace uso de la comercialización de conciencia entre la población y los partidos políticos. En este sentido es importante iniciar una socialización y una concientización a toda la población de las desventajas o de lo que provoca una mala decisión a la hora de realizar las elecciones, porque las consecuencias de elegir la corrupción es el detrimento en la democracia,
la corrupción llama al subdesarrollo, elegir que se aprovechen de los recursos que están destinados para unos fines particulares y los destinan a fines personales.